nos vamos a trabajar. Hoy vamos a ver el proceso de la restauración divina, es nuestro tema, y lo vamos a ver en la vida del apóstol Pedro. Quiero ponerle una pausa ya a los patriarcas. Podemos seguir con Abraham, Isaac, Jacob, pero quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento. Quiero tocar a algunos de los discípulos, y uno de los que me cae muy bien para hablar en este tema es Pedro. Sí. Quiero por favor que vaya conmigo, ¿sí?, al Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4, a partir del verso 18. Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu palabra, Señor, como martillo que golpea la roca, Señor, que tu palabra que, Señor, creó el universo, Señor, hable a nuestras vidas, Señor, y reconstruya lo que ha sido dañado, que traiga esperanza, que traiga gozo, que traiga libertad a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones. Y a todos aquellos, Señor, que miran este mensaje online, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si van a salir los niños, no sé si ya salieron, que vayan a su clase. Miren, al continuar la serie de procesos, vamos a adentrarnos, como les digo, a la vida del apóstol Pedro. A través de algunos episodios de su vida, vamos a ver cómo Dios lo llama, lo forma, lo corrige, lo restaura y lo usa. ¿Sí? Eso se llama proceso. Dios lo llama, lo forma, lo corrige, lo restaura y lo usa. Y este proceso vamos entonces a adentrarnos en esta caminata de fe. Aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versos 18 al 20, Jesús está pasando por allí, y Jesús llamó a Pedro y a su hermano Andrés. Su nombre original es Simón, y vemos que que aquí el griego, cuando dice la palabra, hay una palabra cuando Pedro es conocido por Jesús, y es la palabra caleo. Y ese llamado de caleo, y es un acto de llamar con un propósito divino. Entonces el llamado de Pedro, acuerde, con la palabra, con la letra K, caleo, y significa el propósito de llamar a alguien, o el acto de llamar a alguien con un propósito divino. Escúchame bien, todos somos llamados por Dios. Ninguno de nosotros puede decir: bueno, es que no, llamados nada más los pastores. Dios llama a gente común. Dios nos llama a todos, y el primer llamado que Dios nos hace, ¿sabes?, es para estar con Él. Dios nos llama, y Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a ser sus hijos. Dios nos llama a sentarnos a la mesa. Dios nos llama a vivir sus sueños, a cumplir sus planes. Todos hemos recibido un llamado de Dios. Hay llamados al ministerio, pero todos tenemos un llamado o un propósito en la vida. Y Pedro es llamado aquí, sí, y como decía, en alguna ocasión dijo C.S. Lewis: Jesús no nos deja otra opción de cómo considerarlo como un gran maestro. Jesús es el Hijo de Dios, y cuando el Hijo de Dios llama, o sea, no es un llamado porque alguien te llamó por teléfono, porque alguien te mandó una carta, no, es un llamado superior. El llamado de Jesús, cuando Jesús llama a Pedro, imagínate tú, ponte en el lugar de Pedro.
Imagínate que de repente tú estás, así como en una ocasión estuvo Mateo o como estuvo Jacobo y Juan, y cuando Jesús pasa y les hace un llamado y les dijo: venid en pos de mí. El llamado de Jesús cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La invitación de Jesús en Mateo 11:28, cuando dijo: si alguno, dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ese llamado es a estar con Él, a permanecer en Él. Jesús no nos deja otra opción. Él es el Hijo de Dios. Así que cuando Pedro es llamado por el Señor, él al instante, dice la Escritura, que al instante dejó las redes y le seguía. Al instante Pedro o Simón y Andrés dejaron las redes y le siguieron. Y sabes que cuando Dios nos llama, también nos llama a un cambio de vida. El llamado de Dios, el primer llamado de salvación, que es una invitación al arrepentimiento. Arrepentimiento viene del griego metanoia, y metanoia es cambio. Cambio. En Marcos 1, 14 y 15 dice que el tiempo, cuando Jesús comenzó su ministerio, hizo esta declaración: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por eso cuando Jesús llamó a Pedro, cuando Jesús llamó a los discípulos, a todos los que Jesús llamó, los llamó a un cambio. Di conmigo: cambio. Decía Wayne Myers que si el evangelio no te ha cambiado, no te ha llegado. Es un cambio de vida. Tú y yo no podemos permanecer iguales. El problema de muchas personas cuando quieren seguir a Jesús, pero quieren seguir con la misma vida de antes, y no es posible. Es ahí donde te encuentras frustrado. Es ahí donde te encuentras con esa lucha en tu corazón de querer agradar a los hombres, de querer agradar a tus amigos, de querer agradar a tus compañeros. Y quieres agradar a Dios, pero terminas, Jesús dijo: nadie puede obedecer a dos señores. O amarás a uno o aborrecerás al otro. O sea, Él nos llama a un cambio. Por eso cuando Él llamó a muchas personas o que querían seguir a Jesús, Él les decía que tenían que aborrecer casa, tierra, padres, hermanos, por causa de mí. Él les decía que todo aquel que ponía la mano en el arado y miraba atrás no era digno de Él. Recordemos a la mujer de Lot, que cuando el Señor los llamó a salvación, y cuando ellos salen de Sodoma, la única indicación, la simple indicación que tenía era no mirar atrás. Y esa señora, no sé qué se le olvidó, si su celular ni había, ¿verdad? ¿Qué se le olvidó en Sodoma? Que tenía que voltear y se convirtió en estatua de sal. Los teólogos dicen que ella volteó atrás porque aunque ella había salido de Sodoma, su corazón seguía estando allá. Por eso metanoia o arrepentimiento habla de un cambio de vida. Ellos, dejando las redes, le siguieron. Ellos eran pescadores, pero ahora Jesús les dice: ahora yo los voy a hacer pescadores de hombres. Cambio total, cambio de vida, cambio de rumbo. Ahora esto no es literal para nosotros, que dice: bueno, Dios me llamó, entonces ya dejé mi trabajo, ya dejé. Hay llamados específicos al ministerio, y cuando Dios te llama, pues sí, en algún momento vas a tener que cerrar el negocio, vas a tener que dejar el trabajo, si así el llamado de Dios te ofrece. Pero estoy hablando del estilo de vida, del sistema de valores, de aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón. El llamado de Jesús a Pedro era un llamado total, era un llamado de seguirle. Y Él les dijo: vengan en pos de mí, síganme, imítenme, conózcanme, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Claro, para que Pedro se convirtiera en un pescador de hombres, faltaba mucho. Y lo vamos a ver años después. Pero primero, cada regada que hizo Pedrito. Sí. Ahora,
Hay varios episodios en la vida de Pedro, pero ¿qué decir? Ahí mismo en Mateo, vaya conmigo al capítulo 16. El capítulo 16 de la vida de Pedro nos dice ahí, de Mateo, que cuando verso 13 dice: vinieron de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, dijo Jesús: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese día, cuando la gente ha cuestionado quién es Jesús, y algunos dicen que es alguno de los profetas, incluyendo Juan el Bautista, Jesús los confronta y les dice: ¿quién decís que soy yo? Y Pedro habló por todos y les dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando Pedro hace esta declaración, Jesús le dijo: pues yo te aseguro que tú eres Pedro. Pedro recibió un llamado. Su nombre original era Simón. ¿Sabes qué significa Simón? Junco, débil, endeble. Y Pedro, ¿sabes qué significa? Roca. Una roca firme, una piedra. Ahora, no es que Jesús lo está llamando a ser a ser el Papa, por favor, es una de las peores interpretaciones de este pasaje de la Escritura. No es que Jesús lo llamó el Papa, porque enseguida si lo hubiera llamado el Papa, tú sigues leyendo la historia y después lo llama Satanás. Entonces tampoco es literal que Pedro es Satanás. O sea, en un momento es iluminado por Dios para hacer esta tremenda declaración, pero más adelante en su humanidad Pedro también tiene unos aciertos increíbles, pero también tiene unos desaciertos terribles. Como más adelante, a partir del verso 21 tú lo puedes ver. Que Jesús empezó a decir que le era necesario padecer muchas cosas delante de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús está hablando de su pasión, de su padecimiento, y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle: ay, Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera eso te acontezca. O sea, suena muy espiritual, pero Jesús lo reprendió. Volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. O sea, tampoco Pedro es Satanás, sino es la voz del diablo, quien es el único que no quiere que Jesús vaya a la cruz. Es el único que no quiere que Jesús muera por nosotros. La muerte de Jesús no obedecía a sus propios pecados, sino la muerte por todos los hombres, la salvación de la humanidad. Y Pedro está diciendo: no, que de ninguna manera te acontezca. Primero le está diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Mesías. Y por otro lado está diciendo: no, pero que no mueras, por favor, no salves a nadie. Qué contradictorio, ¿no? Y vemos ahí el proceso en la vida de Pedro. ¿Y qué decir? El proceso de la transfiguración y el proceso de ver a Pedro caminando sobre el agua. Ahí mismo, capítulo 17, ¿sí? Nosotros vemos que Jesús subió a un monte, los llevó aparte a un monte alto, y dice la Escritura que se transfiguró delante de ellos. Él se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Es el círculo cercano
de Jesús, el círculo cercano de los discípulos: Pedro, ¿sí?, Jacobo y Juan. Ya no entra Andrés, note. Y Jesús se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué revelación, qué oportunidad, qué experiencia tan extraordinaria. Y en ese evento, los cielos le han llamado como una epifanía. Y epifanía es una manifestación divina de la identidad de Cristo. Claramente ellos pueden ver a Jesús transfigurarse y oír la voz del Padre en los cielos decir: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ver a Elías, ver a Moisés en aquel monte, que hablaban con Jesús. No nos dice que hablaban, pero lo cierto es que Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Elías. Y Pedro está tan emocionado que se quiere quedar allí en el monte, ¿sí? Sin embargo, hasta quiere hacer tres enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y Elías, dice, y otra para nosotros. Aquí hay que vivir, Señor. Y es otra de las grandes regadas de Pedro, porque abajo en el valle hay una gran necesidad. Pero otra vez vemos el proceso de su inmadurez. Y yo puedo ver cómo Dios nos tiene paciencia, iglesia. Cómo es que Dios nos tiene paciencia en nuestros procesos. Cómo Dios nos tiene paciencia, porque Él no está viendo lo que somos actualmente. Él está viendo en ti y en mí un producto terminado. Él está viendo en ti y en mí más allá de lo que otros no pueden ver, lo que otros reprobaron, lo que otros no quisieron, lo que otros no acreditaron. ¿A qué se dedicaba Pedro antes de conocer a Jesús? Era un pescador. Dicen que en aquellos años el top, lo máximo que podía ocurrir, es que cuando un gran rabino pasaba por alguna ciudad, por alguna aldea, y llamaba a alguien a seguirle, era como que la Universidad de Harvard o Oxford te estaba buscando para ofrecerte una beca al 100% y estudiar con ellos. No había universidades, así que la gente estudiaba a los pies de los rabinos. Pero no es que la gente metía una solicitud con tal rabino, no, es que los rabinos escogían a sus discípulos. ¿Recuerdas la frase de Jesús que dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros? Qué maravilloso, qué maravilloso. Él te escogió, Él te eligió, Él te llamó, Él te miró y dijo: a este gordito me llevo, a este lo quiero a mi lado. Él no te escogió por tu linda cara, sino por su pura gracia, ni por tus méritos. Ahora, en aquel tiempo, cuando una persona no era aceptada por algún rabino para ser su discípulo, entonces ya no le quedaba otra opción, ¿sabes qué? Sino aprender el oficio de su padre. Entonces, cuando eras tan malo que ninguna universidad de aquel tiempo te recibía, entonces aprendías el oficio de tu padre. Jacobo y Juan son pescadores junto a su padre Zebedeo. Y es muy probable, y como ellos están en el mar de Galilea, es muy probable que Pedro aprendió el mismo oficio de sus padres. No aprobó el examen a la UNAM. Pobre Pedro, ya no tiene oportunidad de estudiar. Pero de repente, escucha bien, de repente va pasando cerca de la barca de Pedro el más grande rabino de toda la historia. Está pasando por ahí el hombre más sabio que ha pisado este mundo. El Hijo de Dios está pasando por ahí. Y sabes,
son uno de sus primeros alumnos. Son unos de los primeros alumnos y llega a ser del círculo más cercano a Jesús. Él le eligió. No fue Pedro quien buscó a aquel rabino de Nazaret, aquel hombre que decían que hacía milagros. No, fue él mismo, fue Jesús mismo que vino a la vida de Pedro y le llamó y le vio así tan rudo, iba a decir tan bruto, que se equivocaba siempre. Ay, Pedrito siempre la regaba. Pero ¿sabes qué? Jesús así lo escogió. Así lo escogió, de pura gracia. Dile al que está a tu lado, ahí te están hablando, mano. Te están echando, todita te la están dedicando a ti. Sí. Así de brutísimo como eres. Así te escogió el Señor. Con su amor, sin merecerlo. Él nos amó así. No éramos los mejores, hermanos. Dios le dijo a Israel, tú puedes leer en Deuteronomio que Moisés le dice a la nación de Israel, le dice: Dios los eligió a ustedes, no porque ustedes sean la mejor nación, ni el pueblo más grande, ni más fuerte, ni más inteligente, ni más sabio. Había culturas mucho más sabias y más inteligentes que los israelitas, ¿eh? Tú puedes leer de las civilizaciones antiguas y puedes ver gente sumamente inteligente. Pero ¿por qué Dios escogió a Israel? Y Dios le dice por medio de Moisés: pero Dios los está eligiendo a ustedes simplemente porque Él ya hizo una promesa con su amigo Abraham. Por pura gracia. Ustedes entraron así porque son recomendados de Abraham. Pura gracia, puro amor. ¿Cuántos aquí han recibido gracia de Dios? Bendita gracia, ¿verdad? Bendita gracia. Solamente es eso. Entonces, y ahí tenemos a Pedro viendo cosas gloriosas, pero a veces diciendo cada cosa: ay, Pedrito, calladito te ves más bonito. Pero bueno, ¿y qué decir si tú regresas un poquito a Mateo 14? Ahí hay otro episodio de Pedro. Bueno, hay muchos, pero estoy tocando algunos de los más conocidos. En Mateo 14, ellos van en una barca, ¿sí? Y allí en la barca, ¿sí? Dice en el versículo 22, el Señor Jesús mandó a los discípulos a que navegaran hacia la otra ribera en el mar de Galilea, en tanto que Él despedía a la multitud. Recuerden, Jesús ha alimentado a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y la gente quiere tomarse la foto con Jesús, y otros quieren consejería, y otros quieren oración. Los discípulos ya se cansaron y les dice: ay, váyanse pues, vayan comprando los tacos, ahorita los alcanzo, dijo Jesús. Y ellos se suben a la barca, o sea, a la camioneta, y van a cruzar el mar de Galilea. Y mientras están cruzando el mar de Galilea, ¿sí?, Jesús se fue a otra parte del monte a orar. Nota: y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, dice el 24, y azotaba las olas porque el viento les era contrario. Nota: mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia? La noche comenzaba a las 6 de la tarde y se dividía la noche en fracciones de 3 horas. Primera vigilia de 6 a 9, segunda vigilia de 9 a 12, tercera vigilia de 12 a 3 y la cuarta vigilia de 3 a 6. Entonces eran aproximadamente las 3 de la mañana, 3:30. Y ellos han estado navegando. Jesús los mandó desde la tarde. Jesús fue a orar y todo eso. Y estos tipos están ahí dándole duro a la barca y no han avanzado porque la barca era azotada por las olas y ahora ya es la cuarta vigilia. Han navegado toda la noche y todavía no pueden llegar. Y de repente los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Vean cómo son de miedosos. Así dice, ¿no? Y tuvieron
miedo, dieron voces de miedo. O sea, nosotros leemos ¡un fantasma! Así, no. ¿Cómo gritarías así con un grito de terror que ves un fantasma? Así como grita la china cuando la espanta a alguien que estoy viendo por ahí. ¿Sí? Y entonces dieron voces de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Nota, siempre la voz de Jesús es para decirnos: no tengas miedo, ten ánimo, ten confianza. Por eso yo te digo en este día: ay, pastor, ¿por qué dice ahí que Dios puede hacer algo por mí? Porque Dios lo dice en su palabra. Siempre que el temor y la preocupación y el afán viene a tu vida, a nuestra vida, se le escucha la voz de Dios. Aunque no la oigas, escúchala pues. Esa voz de Dios que te dice: tened ánimo, sí, yo soy, no temáis. 365 veces en la Biblia aparece la frase: no temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Él continuamente viene a callar los vientos y esas voces que se levantan para atormentarnos, y esos fantasmas de la vida que quieren espantarnos y detenernos. Él viene para ayudarnos cuando no podemos avanzar en los proyectos de la vida. ¿Cuánto tiempo has estado navegando tú solo? ¿Cuántas veces has querido, verdad, echar a andar tu barca y tu familia no avanza, y tus hijos no avanzan, y tu negocio no avanza, y quieres leer la Biblia y no avanzas? Has comenzado discipulado como 40 veces y no avanzas. Eres de los fósiles aquí de la iglesia. Pero sabes, Jesús te vuelve a decir hoy: tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy. Hay esperanza. ¿Qué significa tener ánimo? Sal de la cueva, sal de la depresión, sal de la tristeza, sal de aquello que te agobia, sal de aquello que te deprime, sal de aquello que te tiene metido ahí. Mucha gente está metida allí en la oscuridad de la noche, y justo a la cuarta vigilia, cuando más pesado es el sueño, ¿a poco no? Cuando más sueño da es allí, después de las 3 de la mañana. Tú ya estás ahí cabeceando. ¿Alguna vez has estado en una velada de oración? Y lo más pesado es después de las 3. Y ya los ojitos se te hacen para atrás, se te ponen en blanco. O cuando vas conduciendo en la noche. Y lo más pesado son esas horas. Pero Jesús viene y te dice: tened ánimo, yo soy. Y ahí tenemos a Pedrito. Dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ese Pedrito, le digo, tenía cada puntada y era así impetuoso y rápido decía las cosas. Dijo: pues si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿cuántos pasos habrá dado y sin hundirse? No lo sé. No sé. Pero de que anduvo, decía el chavo, anduvo menso. Bueno, medio menso, pero anduvo. Sí. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Cuántos pasos dio? Pero lo cierto es que sí caminó. Lo interesante es en el versículo 30, que al ver el fuerte el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea, porque repite, o sea, vean cómo es impetuoso. Tú dices: es que es un hombre de fe. Parece que sí. O sea, más bien Pedro era bien rápido para hablar. Los otros decían: ay, Pedro, pues tú primero, tú que te avientes, manos. Ya si la riegas, al cabo eres tú. O sea, sabemos que siempre tú la riegas. Podríamos decir que Pedro es el que siempre está ahí y es el que habla y no tiene temor de equivocarse. Es el más aventado. Por eso algunos lo identifican como el líder. Pero no es tanto su liderazgo, sino su carácter impetuoso.
intempestivo. Entonces él viene y comienza a hundirse porque ya cae en la realidad. Deja de ser Pedro y se convierte en Simón ahí. Y Simón, el endeble, Jesús le ha llamado Pedro, roca, firme, fuerte. Pero le sale el Simón, el miedoso, el débil, aquel que no puede resistir más. Porque miró el fuerte viento, ¿sí? Y entonces da cabida al miedo. Note que el miedo es lo contrario a la fe. Y él comienza a hundirse. Por eso Dios nos dice una y otra vez: no temas, no temas, no temas. Porque el miedo o el temor es como una fe al revés, ¿sí? Es darle para atrás. Pero dice que entonces lo único rescatable es que en medio de su temor Pedro clamó y dijo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y más que una oración de fe, es una oración de desesperación, ¿no? Por eso Jesús, al momento, Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de mucha fe, de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas bien, Pedro. Y vea, nuestros procesos muchas veces son así. A veces vamos bien, ya empezaste a andar sobre las aguas, síguele, síguele. Y dices: ay no, ¿y qué tal? Y mejor y muchas veces le das para atrás. Y ahí es donde interrumpimos el proceso, porque dejamos de confiar. Porque pensamos: ¿y será que Dios me va a seguir sosteniendo? Mira, si Dios te sostuvo el primer año, te sostendrá el siguiente, y te sostendrá el siguiente, y te sostendrá el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y lo que viene, hermano, lo que viene. Una vez me dijo el hermano Wayne, la única vez que ha venido el hermano Wayne acá y que vino, y ya no vendrá porque ya fue al cielo, pero estando en casa, escuchando la historia de cómo Dios nos trajo a Tlapa y cómo es que hemos trabajado, y que ustedes conocen la historia, nos dijo a mi esposa y a mí, nos dijo: les felicito, hermano Oscar, porque ustedes han descubierto este camino de fe que Martita y yo hemos andado por casi 70 años. Y sabes, ya entendí cómo funciona la fe. No es que yo tenga una gran fe, es simplemente que ya entendí cómo funciona. Es que tú das el paso y Dios te sostiene. Das el otro paso y Dios te sostiene. Y a veces no sabes qué viene después, pero lo único que haces es confiar en aquel que es poderoso para sostenerte. Que si lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Por eso es que estamos llenos de sueños y de cosas que vamos a hacer. Recursos, no, todos los recursos que necesitamos los tiene el Padre Celestial allá guardados en el cielo. Son nuestros. Todo lo que necesitamos, el Padre lo tiene. No tenemos por qué temer: ay, ¿cómo le voy a hacer? Y empezamos a echar cuentas. Ese es el problema de aquellos que son demasiado analíticos. Se vale dar codazos, son demasiado analíticos y hay que ser realistas, pastor. Es que mire, pues a mí me gusta planear, echar cuentas. Pues síguele echando planes, pero con tus fuerzas tú no vas a poder. A ti no te va a alcanzar. Es imposible muchas veces que con nuestros recursos, que con nuestra capacidad lo podamos hacer. En un momento Dios disipa las riquezas de los ricos y confunde a los sabios y a los entendidos. Sí, es mediante su divino poder, es mediante el poder del Espíritu Santo, es mediante su provisión. Por eso te dice el Señor: no dudes. Pedrito, Pedrita, que andas por ahí, no dudes. Sí, no dudes. Tienes que aprender a confiar, aunque no lo veas, y aunque no lo sientas, y aunque suene ilógico. Es ilógico que un hombre camine sobre el agua. Sí, es ilógico, sí, es ilógico. No es lógica, es fe. Es declarar a un Dios sobrenatural. Sí, si creemos en un Dios sobrenatural, entonces esperemos que cosas sobrenaturales empiecen a ocurrir en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en lo que emprendamos, porque creemos en un Dios sobrenatural que trasciende lo físico, el plano de lo terrenal.
Eso es donde la iglesia tiene que aprender a vivir. Cuando Pedro miró las fuertes olas, el agua, él dice: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy caminando? ¿Qué estoy loco? Pues sí, solo un loco camina sobre las aguas. Sí, y de esos locos se está llamando Dios a seguirle. Aquellos que creen en lo imposible, aquellos que creen que Él puede sostenernos de su mano. Mientras miró a Jesús, Pedro anduvo. Pero cuando Pedro miró los problemas, cuando Pedro miró las grandes olas, cuando tú miras las circunstancias, cuando tú miras los problemas, es donde te llenas de miedo y ya ahí te haces pipí, popó y todo ahí parado y nomás no avanzas. Pero Dios quiere que tú mires a Jesús. Dile al que está a tu lado: mira a Jesús. Mira a Jesús. No tus fuerzas, no tus capacidades. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Pon tus ojos en Él. Pon tu mirada y tu confianza y tu dependencia en Él. Dile: si tú lo dices, Señor, yo lo haré. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo te creo. Yo te sigo creyendo. Yo sigo creyendo. Sí, hermanos, recientemente estábamos en Bogotá con Caleb y nos dieron una palabra de cómo Dios nos va a dar tantas iglesias en las naciones. Sí, al principio se siente miedo, pero me dice esta hermana que ahora dice: pero no tenga duda, pastor, que Dios está con usted. Que Dios está con usted. Y es bien importante que tú aprendas a creer y a confiar. Sí, te entra el temor, te entra ¿y cómo va a suceder? Bueno, después caes en cuenta, bueno, a mí qué me importa. Yo solamente le voy a obedecer y le voy a creer en que Él lo va a hacer a su manera. Y vaya, ¿me ayudan, chicos, por favor? Uno de los pasajes más oscuros en la vida de Pedro lo encontramos en Lucas capítulo 22. Se acerca el final del ministerio de Jesús. Y el Señor Jesús está hablando acerca de que todos se van a escandalizar, que al Hijo del Hombre lo van a arrestar, lo van a golpear, lo van a crucificar. Y que dijo que les dijo el Señor que todos se van a escandalizar de Él y le iban a negar. Incluso le dijo a Jesús le está advirtiendo a Pedro, Lucas 22:31. Y nota cómo le llama ahí. Siempre le llama a Pedro, pero aquí mira cómo le llama. Lucas 22:31. Dijo también el Señor. ¿Cómo le dijo? Simón, Simón. Simón, Simón. El diablo no ataca a los Pedros. ¿Sabes a quién ataca? A los Simones. Simón, Simón. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Simoncito le dice, él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. El Señor le dijo: mira, cállate, por favor, porque antes, dice, te digo que el gallo dice, no cantará el gallo hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Porque Jesús dijo: todos se van a escandalizar y van a huir y me van a dejar solo, porque escrito está, heriré al pastor y van a ser dispersadas las ovejas. No, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que estos cabezones? No, de mí jamás lo dudes. A lo mejor de estos sí. Yo no sé por qué llamaste a estos, pero Señor, yo soy ley contigo, Señor. Yo soy banda. Mira, aquí mi barrio me respalda, Señor. Yo contigo hasta la muerte, Señor.
No, 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 no. Y Pedro, ahí lo vemos otra vez, boconcito Pedro siempre, hablador. Y ahí está diciendo: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Es más, yo estoy dispuesto a morir contigo. Yo me la parto contigo, Señor. Además, mira, hasta tengo una espada. ¿Sabe? Y llegó el momento. Llegó el momento de que arrestan al Señor Jesús. ¿Sí? Y todo el mundo está echándose a correr. De repente Pedro dice: ah, no, que yo voy a pelear por él. Y sacó su espada, y nos dice más adelante en ese mismo capítulo 22, por ahí en el verso 50, que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús dijo: basta ya, y tocando la oreja le sanó. De ahí ya no vemos a Pedro, sino más adelante dice el verso 54: prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y mira dónde está Pedro. Le seguía, ¿cómo? De lejos. O sea, su orgullo podía más. Todos corrieron, la verdad, todos se escondieron. Pedro está escondido y le sigue de lejos. Así como tú comprenderás, dile que está a tu lado. Siguen a Jesús, pero le siguen de lejos. Ay, y sabes, de repente dice en el versículo 55: ellos, habiendo encendido un fuego en el patio, se sentaron alrededor, y Pedro también se sentó allí a calentarse. Ahí está Pedrito calentándose en el fuego. Y viene una criada. Viene una criada, una muchacha. Y al verle a Pedro, oye, dice: este también estaba con él. Yo lo vi. Es que hay unas criadas que son bien chismosas. Esta era una. En todo están menos en misa. Las mandan al mercado y todo chisme te cuentan en el camino que vieron. Ella dijo: no, yo lo vi que este estaba con él. ¿Sí? Y dice el versículo 57: ¿él qué dice? Lo negó. Le dijo: mujer, no lo conozco. Ay, el que iba a morir por él, el que iba a pelear por él, ahora está diciendo: no lo conozco. Si hace 3 años que son amigos, que ha visto muchos milagros, que unas horas antes cenaron, que unas horas antes ha estado con él y ha escuchado el clamor de Jesús, y les ha dicho: oye, mi alma está tan angustiada, oren por mí. Ni sueño tenía, porque esa noche se la pasó durmiendo mientras Jesús oraba. Y ahí dijo: no lo conozco. Pero otro afirmaba: verdaderamente estaba con él. Porque, oye, tú no hablas como los de acá, tú hablas como Galileo. Qué casualidad, mira. Eres Galileo, ese es un Galileo. Eres tú un discípulo suyo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé qué dices, lo que dices. Y enseguida, mientras todavía estaba hablando, el hombre cantó. Porque llegó otro y dijo: no lo soy. Uno dijo: tú eres uno de ellos. Él dijo: no. Y otro dijo: sí, porque eres un Galileo. Y él dijo: no, no lo soy. Simón, Simón, Satanás os ha pedido. Imagínate el dolor de Jesús cuando ora por nosotros, cuando ora por ti, Simón, Simona, que eres débil, que somos frágiles. Y dice: Señor, pero no tengo a otros. A estos débiles les estoy confiando la empresa más importante del mundo.
a estos débiles les estoy encargando el sueño más grande de Dios y no tengo a otros. Y este dice: no lo conozco, no los conozco. Dice otro pasaje que cuando le dijeron: es que tú hablas como ellos, Pedro empezó a decir unas palabrotas. No conozco ese hijo de ti. Dicen que algunos, así dijo Pedro. Tú dices: no, ahí sí se pasó. No, es verdad. Él tenía que convencer a aquellos que él no era de ellos. Se cumplió a cabalidad la profecía de Jesús en él. Entonces el gallo cantó. Entonces, cuando Pedro escuchó la palabra del Señor, que había dicho que el gallo cantaría, y él le había negado 3 veces, dice el verso 62, Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Porque al final, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, el Señor no nos ha desechado. El Señor nos brinda otra oportunidad. El Señor nos tiende la mano. Pues por eso había orado. Jesús oró anticipadamente, sabía lo que Pedro iba a hacer, aunque este dijo no. Jesús dijo: pero yo ya oré por ti, Pedro, para que una vez que tú te vuelvas, confirmes a tus hermanos. Tranquilo, me va a doler y sé lo que vas a hacer, pero yo creo en ti, Pedro. Pero yo creo en ti, Pedro. Porque el Señor cree en ti, iglesia. Porque el Señor cree en ti. A pesar de que le has negado, a pesar de que le has fallado muchas veces. No 3 como Pedro, llevas como 400 fallas, pero aún el Señor te sigue amando. El Señor te sigue amando, porque Él ha orado por ti, para que tu fe no falte, para que el proceso continúe, para que el proceso se complete, para que el proceso venga a cumplir eso que Dios quería ver en ti. Y el Señor decía: pero te voy a ver predicando, te voy a ver ganando multitudes, pero te voy a ver sanando enfermos, pero te voy a ver abriendo camino donde otros no querían, te voy a ver dando tu vida por mí, te voy a ver. Si tú supieras lo que Dios va a hacer contigo. Deja de esconderte tras ese nombre. Algunos se esconden. Pedro se escondió. Allá de lejos seguía a Jesús, negando a Jesús. Y muchos se están escondiendo de su propósito, se están escondiendo de su llamado. Su verdadero nombre era Simón. Y de hecho, cuando Jesús lo restaura, en el capítulo 21 de Juan, vaya conmigo, ahí quiero terminar. Juan 21. Note el versículo. Entonces vamos a leer algunos versos ahí en el 21, desde el 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, es el mismo mar de Galileas, y se manifestó en esa manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón les dijo: ¿qué? Voy a pescar. Ay, ese Pedrito, otra regada de Pedro. ¿A qué lo había llamado Jesús en el comienzo? A ser pescador de hombres. Pero este se va a pescar peces otra vez. Como que no les ha caído el 20 de que el Señor ha resucitado y que se ha cumplido todo lo que Él les anunció todavía. Y ese voy a pescar, y los otros vamos contigo. Es que Pedro se está volviendo a su vida antigua. Han pasado días difíciles. Pedro ha negado a Jesús. Se siente avergonzado. Pedro se siente reprobado. Pedro se siente eliminado. No, pues a lo mejor yo iba a ser uno de sus principales discípulos, pero ahora perdí todo: mi propósito, mi llamado, mi bendición. Pero escúchame bien,
Dios no te ha desechado. Así como no desechó a Pedro, Dios no te ha desechado. Yo no sé cuántas veces estás equivocado, pero yo hoy te digo de parte de Dios, Dios no te ha desechado. Y el mismo Señor viene a buscarte, Él viene a restaurarte, Él viene a llamarte, y viene a Él mismo. Y mira, van a pescar y entraron en una barca a pescar, y aquella noche pescaron un montón, ¿verdad? No pescaron nada. Siempre que tú intentas con tus propias fuerzas hacer aquello que crees que puedes hacer, no vas a prosperar. Dijo Jesús: apartados de mí o separados de mí, nada puedes hacer. Cuando los conoció, habían intentado pescar toda la noche y no habían pescado nada. Es en el Evangelio de Marcos, nos habla de la pesca milagrosa, cuando les dijo: hijitos, echad la red más adelante. Ay, Señor, bueno, en tu nombre. Y otra vez, ahí está Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, mira, ha pasado ¿cuánto? Toda la noche. Otra vez. Qué feo se siente trabajar toda una noche y saber que no tienes ninguna remuneración. Has perdido una noche de desvelo, de sueño, cansado, y vienes a casa agobiado, no tienes nada para llevar. Dice: ya no más falta que un perro alce su patita y me eche pipí. Ya no más falta eso. Nos va mal en todo, ¿no? Y no ha sucedido nada con Pedro. Y Jesús está a la orilla y les dijo: hijos, ¿tenéis algo que comer? Ellos dijeron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces echaron la red y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Sabes? Eso nos conecta con Lucas 5:6. Cuando no habían pescado nada, en el llamado. Y cuando Jesús los llamó a ser pescadores, le dijo a Pedro: yo te haré un pescador de hombres a partir de ahora. Pero ha pasado todo el proceso del ministerio, la muerte de Jesús, la negación de Pedro, y Pedro está otra vez en kindergarten. No ha avanzado ni un grado Pedro. Pero Jesús no se desespera. Jesús está dispuesto a comenzar otra vez desde el comienzo contigo, como lo hizo con Pedro. Qué increíble. O sea, ahí tú te maravillas del carácter del Señor. Lo vuelve a llamar de la misma manera. Entonces, cuando ya vieron la gran cantidad de peces, dijo Juan, el discípulo a que el Señor amaba, le dijo: es el Señor, Pedro, es el Señor. Y no he entendido del todo por qué Simón Pedro, ¿sí?, cuando escuchó que era el Señor, se arrojó al agua porque se había despojado de ella. No sé si andaba chirundo, no lo sé. Un día le vamos a preguntar en el cielo: ¿por qué te aventaste el agua, Pedro? ¿Qué? ¿O porque quería llegar primero? ¿O porque se quiso ocultar? Son interrogantes que no nos dice. Pero sin embargo, dice, se echó al mar. Y después los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red de peces, porque no distaba de tierra sino como 200 codos. Pero 200 codos, o sea, mira, 100 codos son como unos 45 metros. 100, 200, estamos hablando de 90 metros. Entre 90 y 100 metros de la orilla, Pedro se aventó ahí un nado sincronizado para llegar hasta la orilla, ¿sí? Y entonces vino a la barca y a la orilla, y al descender en tierra, nota, hay un elemento. Solamente 2 veces aparece esta palabra en los evangelios. Cuando alguien encendió un fuego. La primera vez es el pasaje que leímos, donde Pedro se está calentando, y aquí hay otro fuego que Jesús encendió para poner ahí el almuerzo. Cuando ellos llegaron, mira, cuando tú vas, Jesús ya viene, porque cuando ellos llegaron a la orilla, Jesús tenía las brasas y ya tenía un pescado zarandeado estilo Nayarit allí. Aleluyita. Ahí lo tenía puesto en las brasas, ¿sí? Y pan, gloria a Dios. Tenía allí, y entonces traed los peces. Dijo: vamos a cocinar un poco más, ¿no? Pero sabes, ninguno osaba preguntarle. De ahí viene
la gran confrontación. A partir del versículo 15, saben que hay un asunto que arreglar. Y nota cómo le llama Jesús: Simón, hijo de Jonás. Vuelve otra vez al principio. No le llamó Pedro. Él trató con su debilidad. Él trató con la persona que realmente era. Pedro es el nombre que Jesús le dio porque es el nombre con el cual Él lo quiere ver. Pero lo tiene que tratar como Simón, con su nombre de pila, con su nombre de cuna. Y le está diciendo: vamos a empezar otra vez. Y te quiero decir: Simón, ¿me amas? Y ese es el principio para la restauración, que tú puedas responder al amor de Dios. Y no es que espera a Dios que tú le ames, más bien es que tú puedas saber que Él te ama, y en respuesta de su amor tú le digas: sí, Señor, yo te amo, yo te amo. Y mira, nunca dudes. El diablo viene y nos habla a la mente y nos dice: ay, si amaras a Dios, no le fallaras. Eso nos dice la religión. Pero Jesús sí quiere escuchar que en el fondo de tu corazón tú le amas. Y a pesar de que le fallaste, te ha dolido fallarle, pero a veces la vergüenza te sigue alejando y la condenación te sigue alejando cada vez más de Dios. Pero por eso Él toma la iniciativa. Él no quiere perder a uno solo, y Él quiere venir y restaurar a aquel que le ha negado 3 veces. Y 3 veces son las que Jesús le pregunta: ¿me amas? ¿Y me amas más que estos? Él quiere oír eso de ti. Hay personas a quien Dios les está hablando por su nombre. Él quiere que vengamos de nuevo a la cruz y que podamos comenzar otra vez. Y comenzar, y mira, para Dios no es ningún problema comenzar contigo de nuevo. Y tú digas: Señor, no me vas a poner ni siquiera en tercero de primaria. No, a lo mejor otra vez comienzas desde el kinder. Pero mira, Dios, cuando estás en las manos de Dios, en unos pocos días, cuando eres lleno del Espíritu, tu vida puede cambiar. La vida de Pedro, la vida de este débil, de este endeble Simón, está a punto de cambiar, porque de aquí a 50 días de ese encuentro se va a convertir en el más poderoso predicador que ha conocido esa gente en el Nuevo Testamento. Y en un solo mensaje, lleno del Espíritu Santo, multitudes van a venir a él. Un hombre que había dicho: vamos a pescar, ya no sirvo para nada, soy un fracaso. Lo vemos como un hombre liderando una comunidad de creyentes, un hombre confrontando el mismo concilio de Jesús. Ya no tengo tiempo de hablar, pero usted tiene que leer Hechos, y usted tiene que saber cómo Dios usó a Pedro en el primer sermón después de la venida del Espíritu Santo. Cómo él y Juan oraron por un cojo, un paralítico, y fue sanado. Cómo multitudes venían y ponían enfermos en las calles, y al pasar Pedro, al menos su sombra, sí, les tocaba, y los espíritus inmundos y las enfermedades salían de ellos. Ese es el hombre que Dios está a punto de transformar. Un hombre usado por Dios, un hombre pleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y no importa si Dios nos tiene que volver a reiniciar, pero con tal de que comencemos, que alcancemos nuestro proceso de manera correcta y alcanzar la plenitud en lo cual Dios te quiere ver. Iglesia, Dios te quiere ver pleno. Dios te quiere ver pleno. Sí. Vamos, ponte de pie, vamos a orar. Sí.